Hay un acto jurídico, ahí hay ¿qué? Manifestación tácita, pues tácitamente hemos convenido celebrar un acto de arrendamiento porque se están cumpliendo las condiciones. Me entrega el bien, estoy ocupándolo y estoy pagando una renta. Voy a un hotel, hospedaje, pago, ocupo la habitación y a veces cuando salgo me preguntan, ¿quiere boleto, factura o nada? Ahí hay un acto por una manifestación tácita. Pero hay casos en los cuales la ley exige que la manifestación debe ser expresa, escrita. Necesariamente tenemos en los actos formales. En los actos formales, por ejemplo, una donación, necesariamente tiene que hacer una manifestación expresa, necesariamente. No puede decir, no, que él me donó la casa. Verbalmente no, tiene que ser necesariamente expreso. Pero depende el acto jurídico para poder ver si la manifestación puede ser expresa o tácita en determinado caso, o también para poder dilucidar una controversia. Después tenemos el silencio como manifestación de voluntad. El silencio importa la manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado. Como por ejemplo, en el derecho de familia, para impugnar un hijo extramatrimonial, lo puedes hacer hasta 300 días después de disuelto el matrimonio. Tienes 300 días para que lo impugnes. Si no lo impugnas, tu silencio interpreta como reconocimiento de legitimidad del hijo tuyo, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque ahí se está aplicando tu silencio por mandato de la ley. La ley te dice, si disuelto el matrimonio, dentro de los 300 días después de disuelto, no impugnas a un hijo matrimonial, tu silencio da lugar a que efectivamente es tu hijo. Es decir, está legitimando la ley. Eso es lo que se conoce como el silencio como manifestación de voluntad. Pero también el silencio como manifestación de voluntad no solamente puede estar en la ley, sino también en el contrato mismo. Porque en algunos contratos, en la celebración de un acto jurídico, en un contrato puedes poner una cláusula. Si tú no me contestas hasta tal fecha, se da por aceptado el acto. Quiere decir que tu silencio ya está expresando tu voluntad que efectivamente estás conforme. Por eso dice cuando la ley o el contrato, ahí dice bien claro, el silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado. O sea que en el convenio o en el contrato se puede poner una cláusula que si en el supuesto caso la parte contratante no cuestione tal acto en su oportunidad, el acto se convalida, es decir, su silencio está manifestando en forma su voluntad en la confirmación del acto. Entonces, bien, ya que estamos viendo el primer caso de falta de manifestación de voluntad. Muy bien. Y en la práctica, ¿en qué casos puede uno invocar nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad? Uno de los casos siempre se ve en el Poder Judicial es cuando alguien vende un bien de la sociedad conyugal sin la intervención de los dos cónyuges. Y el cónyuge que no intervino muchas veces demanda, señor juez, interpongo demanda de nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad de la gente porque el bien que se ha transferido es de la sociedad conyugal y yo no he intervenido. Y la sociedad conyugal está considerado como un patrimonio autónomo de conformidad con el artículo 65 del Código Procesal Civil. Y como yo no he intervenido, no hay manifestación de voluntad de la sociedad conyugal, que es un todo, el acto es nulo. En otros casos, señor, demando la nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad de la gente porque me han falsificado la firma.
esa no es mi firma, yo no he expresado mi voluntad. Además que puede invocar otras causales, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a la manifestación de voluntad. Entonces, cuando alguien diga, yo no expresé mi voluntad, señor juez, cuando se celebró el acto yo estaba internado, dicen, bueno, estaba internado en el hospital. Yo no he intervenido en el acto, yo no he ido a la notaría. El notario no ha venido acá al hospital. Bueno, hay varias formas. Lo importante está que cuando se demanda la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de la voluntad, uno lo que tiene que probar en el proceso que efectivamente no ha expresado su voluntad ni en forma expresa ni en forma tácita en la celebración del acto jurídico. Entonces ahí está legitimado para plantear la demanda. Otra causal de la nulidad del acto jurídico es cuando el acto jurídico es practicado por persona absolutamente incapaz. Y la incapacidad absoluta se refiere a una incapacidad de ejercicio, no de goce. Pues nosotros sabemos que la capacidad de goce la tenemos todos desde que nace hasta que muere, pero la capacidad de ejercicio no la tienen todas las personas. Importando en principio inhabilitación para el ejercicio por sí solas de sus derechos. Y en el inciso 2 del 219 prescribe que los actos practicados por personas absolutamente incapaz, que no tienen capacidad de ejercicio, son nulos. Por ejemplo, las personas que por mandato de la ley están privadas de discernimiento. Muy bien. Entonces ya en la práctica, cuando celebra un acto jurídico, ¿quiénes además son incapaces absolutos? Los menores de 16 años. Un joven de 15 años celebra un acto jurídico, de hecho es acto nulo, porque ese joven de 15 años es incapaz absoluto. Una persona que adolece de incapacidad absoluta, la celebración del acto es nulo por mandato expreso del inciso 2 del artículo 219 del Código Civil. Cabe la pregunta, si esa persona es incapaz cuando celebre el acto, ¿quién puede demandar? Su representante legal. Ahora, esa misma persona, vamos a poner el ejemplo de un menor de edad que celebra un acto jurídico cuando tiene 15 años. ¿Él puede accionar? Sí, cuando cumpla los 18 años. Ahora, siempre lo importante en las demandas de nulidad de acto jurídico, además de indicar la causal en forma expresa, clara y precisa, es indispensable la prueba. Cada causal que uno invoque, en este caso estamos sin capacidad absoluta, lo que hay que probar es que quien ha celebrado el acto jurídico es una persona efectiva, o cuando lo celebró no tenía capacidad, es una persona que goza de incapacidad absoluta. En ese caso procede el proceso de nulidad de acto jurídico para que el juez declare nulo el acto. Después tenemos otra causal, acto jurídico cuando su objeto es físicamente imposible. Cuando su objeto es físicamente imposible. ¿Por qué? El Código Civil prescribe que para la validez del acto jurídico se requiere que el objeto sea físicamente imposible. En consecuencia, si el acto jurídico es físicamente imposible, es decir, lo contrario, el acto jurídico es nulo. ¿Por qué? Porque cuando el objeto del acto practicado está fuera del alcance de las facultades humanas, por ejemplo, el vender un planeta. Muy bien. Sobre el acto físicamente imposible, varias personas que se dedican a estudiar este tema de acto jurídico, entre ellos Luca de Tena, León Barandiarán, dicen lo siguiente: es raro esta causal, pero se puede dar. Pero él nos dice lo siguiente: cuando estamos ante esta causal que te venden un bien físicamente imposible, la mayor parte de casos los llevan a la vía penal. Me estafó, se van por la estafa.
y por estafa a veces pueden conseguir más rápido la restitución del dinero cuando han sido estafados. Pero eso no quita de que alguien puede recurrir al órgano jurisdiccional interponiendo demanda diciendo que el acto que se ha celebrado es físicamente imposible cuando ha sido objeto de una estafa. En Lima se presentó un caso hace años donde un señor llegó de la sierra con una alforja de plata porque quería comprar una casa. Llegó a un parque cerrado, había un jardinero ahí, un guardián, y le dijo: señor, he venido acá, quiero comprar una casa. Y el señor le dice: te vendo le dice, aquí está el que yo vivo, te lo vendo. Se lo vendió y se quitó. Después vino la policía y lo botó y el hombre se dio cuenta que había sido estafado. Pero ese caso lo comentaron en una revista y decían lo siguiente: pero ahí no lo llevaron por la vía civil, sino lo llevaron por la vía penal. Se fueron por la estafa, lo buscaron al hombre, al final devolvió una parte del dinero. El hecho es de que te da salida para que la mayor parte, en estos casos lo lleva por la vía penal, dicen que es más rápido, porque en la vía civil ustedes saben, un proceso de esta naturaleza demora, y el que estafa pues bien difícil que tenga el dinero a la mano. Bueno, después, cuando el acto jurídico sea jurídicamente imposible. Bien, sobre estos casos, cuando el acto jurídico sea jurídicamente imposible, cuando un acto jurídico es jurídicamente imposible, cuando es contrario a la ley. Entonces, cuando es contrario a la ley, necesariamente el acto no puede llevar a celebrarse, como por ejemplo el artículo 312 del Código Civil, que prescribe que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Es decir, si un cónyuge vende a su otro cónyuge el 50% de la casa que le corresponde, que adquirió la sociedad conyugal, ese acto es jurídicamente imposible porque se está contraponiendo a una norma legal. Cuando un acto jurídico se contrapone a una norma legal, además de ser nulo por mandato de la ley, también es nulo por ser jurídicamente imposible. Otro ejemplo, el artículo 812 del Código Civil, que prescribe que los testamentos otorgados por los cónyuges son nulos. Por lo tanto, si un testamento otorgado por dos cónyuges, un solo testamento, el acto es nulo por mandato de la ley, también es nulo por ser jurídicamente imposible, porque hay una ley prohibitiva, y no obstante que hay una ley prohibitiva, se celebra el acto jurídico. En procesal civil se han visto también casos en los cuales los jueces han declarado improcedentes las demandas, diciendo que la demanda es jurídicamente imposible, que es un caso parecido. Aquí estamos hablando en la parte sustantiva, pero en la parte procesal hay jueces que también han decretado. Por ejemplo, en una oportunidad un juez declaró improcedente una demanda de prescripción adquisitiva y dominio del plano, porque el señor alegaba que había adquirido el bien con justo título y buena fe. Pero ¿cuál era el justo título que él presentaba? Una minuta de compraventa, donde el verdadero vendedor le vendía. Entonces el juez dijo: esto no es justo título, esto es título. Justo título es cuando quien te vende no es el propietario, sino el posesionario tal vez. Entonces, ¿qué dijo el juez? Improcedente la demanda por ser el petitorio jurídicamente imposible. ¿Y por qué el juez decía que el petitorio era jurídicamente imposible? Decía: porque en el proceso de prescripción adquisitiva yo te voy a declarar propietario. Y yo no te puedo declarar propietario porque tú ya eres propietario. Eres propietario con la minuta, porque la compra-venta es informal. Y si tú ya eres propietario, no te puedo declarar propietario. Por lo tanto, el acto que tú has celebrado es efectivamente una compra-venta. No es un justo título, sino un título. Y le declaró improcedente la demanda, diciéndole de que la prescripción adquisitiva y dominio lo que persigue es que se le declare propietario, y con la minuta él ya era propietario. No lo podía declarar propietario de lo que ya era, y que en todo caso le dejaba salvo su derecho para que lo haga valer con arreglo a ley. Con arreglo a ley significaba que él tenía que demandar otorgamiento de escritura pública. Entonces, en esos casos es cuando estamos ante un caso de lo que es jurídicamente imposible. Otro caso, el acto jurídico cuando su objeto es indeterminable.
En estos casos, cuando el objeto es indeterminable, se han dado también algunos casos en los cuales venden bienes a futuro. Alguien, por ejemplo, vende cosechas, te vendo la cosecha, pero no está determinado la cantidad de lo que van a sacar en esa cosecha. Te venden un bien indeterminado y después, cuando ya se va a ejecutar lo que te han vendido, resulta que hay problemas. Has pagado 3 veces más de lo que vas a recuperar. Tú puedes alegar ahí, señora, acá ha habido una obligación señalada en el 1142, un bien incierto, un bien indeterminado, por lo tanto, demando la nulidad de ese acto. Entonces ahí te dan una salida. Después tenemos cuando su fin sea ilícito. Cuando el fin del acto jurídico sea ilícito, existe nulidad absoluta de tales actos, como los actos jurídicos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, no como causa sino como objeto, como por ejemplo el fraude, en donde se aprecia la ilicitud. El acto jurídico inmoral es causal de nulidad absoluta solo cuando la ilicitud salta a la flote del acto. En este caso es la apreciación de la ilicitud que el juzgador debe tomar en cuenta las normas de valor y que la conducta socialmente sea reprochada o no en casos determinados por el común de las personas. Y solo cuando se llegue a determinar la finalidad ilícita, la celebración del acto será nulo. Muy bien. Fin ilícito. ¿Qué es lo que se persigue acá? El fin de la celebración del acto. Yo celebro un acto jurídico, pero la finalidad de celebración de ese acto jurídico tiene una finalidad, y esa finalidad es ilícita, es un acto inmoral. En consecuencia, ahí estamos ante la celebración de un acto jurídico cuando el fin es ilícito. Por ejemplo, que yo celebre un contrato de arrendamiento con una cláusula específica para que se dedique a actos inmorales. Y ahí me puede decir, señor, el contrato está bien, el contrato de arrendamiento, pero el fin de ese contrato de arrendamiento tiene un fin inmoral. Ese acto es nulo. Lo que se fija, el fin, ¿cuál es el fin del contrato? Y de ahí que se dice que se den los casos de fraude. Cuando hay fraude, cuando hay dolo, es decir, que el fin del contrato, eso es lo que se sanciona, es inmoral. Si el fin del contrato es inmoral, entonces el acto es nulo. Y muchos dicen, confunden lo ilícito con lo ilegal. Lo ilegal es cuando es contrario a la ley, pero lo ilícito es cuando el fin de ese es un acto inmoral, un acto. Por eso se dice, cuando el fin es ilícito, el acto es nulo. Y en esos casos, la demanda es correcta cuando uno invoca que el fin del acto es inmoral, o que con eso se busca perjudicar a alguien. El acto jurídico que adolece de simulación absoluta. Hay simulación absoluta cuando se aparenta la celebración de un acto jurídico que en realidad no se celebra. Como por ejemplo, yo vendo una casa mediante una escritura pública, pero no entrego la casa y tampoco me pagan. En el documento aparece que me han pagado, pero no me han pagado nada ni entregado el bien. Ahí estamos ante un caso de simulación absoluta, que hay que diferenciarlo más adelante con la simulación relativa. En cambio, en la simulación relativa la cosa es distinta. En la simulación relativa hay un acto real y un acto real oculto y un acto aparente, que es el que aparece en el acto. Es decir, que hay dos. En cambio, en la simulación absoluta no hay nada. Simplemente se aparenta la celebración de un acto, pero todo su contenido es ficticio. Sobre la nulidad del acto jurídico por simulación absoluta, el problema se presenta cuando muchas veces no lo pueden probar. Por ejemplo, aquí en Piura se han visto casos en los cuales una enfermera que cuidaba a un anciano, muere el anciano, y resulta que la enfermera aparecía como propietaria con derecho inscrito en registros públicos de la mejor casa del anciano, y los herederos no encuentran nada de dinero. Si el hombre había estado enfermo en cama,
Cuando había hecho la venta, ¿dónde estaba el dinero? No había. Y ahí inclusive demandaron al notario, porque el notario había mandado al secretario para que saque la firma, no sé qué pasaría. Al final el acto se anuló por simulación absoluta, porque no se probó la entrega del dinero, y tampoco ni tampoco había entrega de la casa, porque la casa la tenían los herederos. Entonces la simulación absoluta existe cuando hay un contrato ficticio, no hay nada. Pero siempre en la simulación absoluta lo que se busca es perjudicar a un tercero, porque nadie va a simular algo para perjudicarse a sí mismo. Siempre en la simulación absoluta se busca perjudicar a un tercero, y en estos casos, cuando hay simulación absoluta, siempre son los terceros legitimados los que accionan. Aquí hay otro caso de nulidad: el acto jurídico que no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Bien, hay casos en los cuales los actos jurídicos son eminentemente formales, y si no se cumple la formalidad, el acto es nulo. Y hemos dicho un ejemplo anteriormente en el caso de la donación. La donación tiene que hacerse necesariamente por escritura pública cuando se trata de bienes inmuebles, escritura pública bajo sanción de nulidad. Si no se hace por escritura pública, se hace por otra clase de documento, privado, como fuere, el acto es nulo, por no haber cumplido la formalidad. Otro ejemplo de acto formal: el testamento. Si el testamento no cumple las formalidades señaladas en la ley, el acto es nulo, por ser actos eminentemente formales. Otro ejemplo de acto jurídico formal es la constitución de separación de patrimonios de dos personas que desean casarse. Cuando dos personas desean casarse bajo el régimen de separación de patrimonios, tienen que hacerlo mediante escritura pública bajo sanción de nulidad antes de contraer matrimonio, de acuerdo al artículo 295 del Código Civil. En consecuencia, cuando no se cumple la formalidad en la celebración de un acto jurídico, el justiciable únicamente tiene que indicar: señor juez, el acto es nulo porque no se ha cumplido la formalidad. Esta es la formalidad del acto cuya nulidad demanda. Por ejemplo, si una persona demanda la nulidad de una donación por no haberse cumplido las formalidades señaladas en la ley, simplemente tendrá que invocar el artículo 1625 del Código Civil, indicando de que la donación es un acto jurídico formal, debe hacerse por escritura pública, y al no haberse hecho por escritura pública, el acto es nulo. Ahí hay otra cosita que hay que distinguir: acto y documento. Y ahí está, el 225 del Código Civil nos prescribe que no puede confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento sea declarado nulo. Y ahí ponen el ejemplo de un contrato de arrendamiento. Puede ser que el contrato de arrendamiento, que es el documento, sea nulo, pero el acto es válido, porque el arrendador le dio el inmueble al arrendatario, el arrendatario lo ocupa y paga una renta, y la compra-venta, el arrendamiento puede celebrarse verbalmente. Por eso que dice que no debe confundirse el acto con el documento. Y esto nos lleva a una reflexión y a una recomendación. Cuando uno demanda la nulidad de un acto jurídico ante el órgano jurisdiccional, es indispensable demandar la nulidad del acto jurídico y la nulidad del documento que lo contiene y la nulidad de la inscripción registral. Porque muchas veces el problema se presenta cuando se ve ejecutar la sentencia. Ya se han presentado casos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que yo demando la nulidad de un acto jurídico por esta causal que estamos viendo acá, o cualquier una de las causales? Nulidad de acto jurídico. El juez declara fundada la demanda. ¿Qué demandé yo? De repente demandé únicamente la nulidad del acto jurídico, nada más. Después, en ejecución de sentencia, digo: señor juez, solicito se le oficia a registros públicos para que escriba la nulidad. Y el juez fácilmente le puede pedir improcedente tu demanda, tu pedido, porque tú no has solicitado en tu demanda la nulidad de la inscripción registral. Has solicitado la nulidad del acto, ya te declaré la nulidad del acto, ahí nada más. Yo no puedo ir más allá de lo que tú me has pedido, por el principio de libre no vicuria.
Entonces, hay que tener cuidado. Preferible, aunque redunde, demando la nulidad del acto, la nulidad del documento y la nulidad de la inscripción registral, porque no es lo mismo acto que documento. Por otra parte, también hay que distinguir entre documento e instrumento. No es lo mismo. ¿Cómo define el Código Procesal Civil el documento? Documento no solamente es el papel. El Código Civil dice que documento es todo objeto que represente algo. Ese es un documento. Esto es un documento que está representando algo. Representa algo. Una foto es un documento, está representando algo. En cambio, el instrumento es solamente el papel. Y incluso documento puede ser una grabación, un CD que contiene algo, un USB. Y de ahí que la vez pasada se presentó un problema, porque hay jueces que son bien estudiosos, bien minuciosos y se ciñen estrictamente a lo que está en la norma. En una medida cautelar se presentó como un medio de prueba una cinta magnetofónica. Prueba, dijo, el documento de acuerdo al artículo 235 del Código Procesal Civil es documento, ahí está. Presento un celular, ahí está el celular, ahí está el mensaje que me mandó, que me dé. Muy bien. ¿Y qué le dijo el juez? Improcedente tu medida cautelar, porque las medidas cautelares son instrumentales. Y ese no es instrumento, es documento, no es instrumento, improcedente. Y está bien, el juez estaba bien, porque si tú te vas a medidas cautelares, no dice documento, las medidas cautelares son instrumentales, no te dice son documentales. Y no es lo mismo instrumento que documento. Entonces, cuando estamos nosotros hablando acá, también a veces uno se precipita, o por el apuro, o por el tiempo que no le da, uno omite algo y después son las consecuencias. Entonces, cuando se demanda, es recomendable demandar la nulidad del documento, del acto que lo contiene y de la inscripción registral, pues no cuesta nada, unas líneas más en el escrito. Otra causal de nulidad de acto jurídico es cuando la ley lo declare nulo. Estamos ante el acto jurídico contrario a la ley. Sobre esto, cuando la ley lo declare nulo, únicamente el justiciable, el abogado, lo que tiene que hacer es recurrir a su Código Civil, y en el Código Civil, en forma dispersa, en varios casos nos indican cuándo el acto es nulo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 812 del Código Civil, nos dice es nulo el testamento otorgado por dos o más personas. Ya nos está diciendo. Cuando el Código, en cualquier otro artículo, nos dice en qué casos el acto es nulo, únicamente uno tiene que invocar el artículo diciendo este acto se ha celebrado en contra de este artículo de la ley, por lo tanto es nulo. Y ahí hay otro ejemplo, cuando dice que es nula la donación de bienes muebles hecha en forma verbal cuando el valor excede las 25 unidades del 25% de la unidad impositiva tributaria. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando se trata de donación de bienes muebles, debe hacerse con documento de fecha cierta cuando supere el 25% de la UIT, el 25%. Y si es de un menor valor, puede ser verbal. En consecuencia, ahí la ley ya nos está indicando. Por lo tanto, cuando la ley nos indique a nosotros en qué casos estamos ante un acto nulo y uno quiere recurrir a esa causal para demandar la nulidad, lo único que tiene que hacerse es recurrir a la norma legal, al artículo pertinente, y solicitar al juez la nulidad del acto. Después tenemos el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Muy bien. El artículo 5 del título preliminar del Código Civil prescribe en forma expresa que es nulo el acto jurídico que se oponga al orden público y también a las buenas costumbres. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuándo estamos ante un caso de este tipo? ¿Cuándo podemos decir que es contrario al orden público y cuándo podemos decir que es contrario a las buenas costumbres? Del orden público, cuando alguien celebre algún acto jurídico para un fin ilícito que pretenda, por ejemplo, perturbar el orden.
Buenas costumbres. La jurisprudencia peruana se ha encargado de dar ejemplos de buenas costumbres. Porque si tú te pones a hacer un análisis cuando estamos ante una buena costumbre, una mala costumbre, no nos ponemos de acuerdo. Porque lo que es una buena costumbre en Piura puede ser una mala costumbre en otro lugar. Lo que es una buena costumbre en Cusco es una mala costumbre aquí en Piura. Ya sé. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Corte Suprema? La Corte Suprema lo ha dicho y en varios ejecutorios dice, bueno, que si tú vendes algo que no es tuyo, es una mala costumbre. Es cierto, es nulo. Ya lo ha sacado por ese lado, dice. Pero cuando usted vende el bien no era suyo. Esa es una mala costumbre, vender lo que no es tuyo, en términos genéricos. Pero poner más ejemplos es difícil. Yo voy a poner ejemplos que es difícil. Por ejemplo, si en estos momentos, ahorita, nosotros nos vamos al mercado del Cusco, compramos medio kilo de coca, 1 kilo, te pones a chantar ahí, no pasa nada. Cusco, anda, ponte con un saco de coca acá al mercado para ver qué pasa. Entonces, ¿por qué? Ahí es una buena costumbre ancestral que ya la tienen de años, acá no, pues. Es por eso que la Corte Suprema se ha puesto en esa disyuntiva y dice, bueno, a nivel nacional es difícil poder fijar cuándo es una buena costumbre a nivel nacional, porque hay buenas costumbres que la consideran buena costumbre en un lugar y en otro lugar la consideran una mala costumbre. Pero cuando el código te prescribe de que es nulo el acto jurídico contrario a las buenas costumbres, está dejando en libertad el juzgador para que el juzgador al momento de resolver pueda llegar a la convicción si efectivamente en la celebración de ese acto hay o no hay una buena o mala costumbre. Y la Corte Suprema es la que se está encargando de resolver eso, porque la norma te prescribe, dice, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Pero ¿cuál es buena costumbre y cuál es mala costumbre? Entonces, para eso es bueno recurrir a la jurisprudencia y uno más o menos puede encontrar salidas para ver cuándo estamos ante un caso de esta naturaleza, para poder tener éxito en el proceso. Por lo que se busca en un proceso es buscar algo a tu favor. Muy bien. Entonces, terminando los casos de nulidad absoluta, pasamos a ver la anulabilidad del acto jurídico, que se refiere a la nulidad relativa. La nulidad relativa es la que tiene que ver con esto de los casos de anulabilidad. La anulabilidad de un acto jurídico, estamos ya en anulabilidad, que es el otro extremo, tiene su origen en Roma, cuando el pretor consideraba que cuando el acto jurídico celebrado adolecía de algún defecto, declaraba su anulabilidad. Este acto jurídico era válido hasta cuando se declare su nulidad. Y hasta la actualidad se ve, porque en la actualidad un acto anulable es válido hasta que el juez se pronuncie, mientras si no se pronuncia. ¿Por qué? Porque el acto anulable tiene otras características que vamos a ver. Y el acto jurídico es anulable cuando es susceptible de subsanarse por confirmación. Y aquí una diferencia: el acto nulo no se confirma, el acto anulable sí se puede subsanar por confirmación. ¿Cómo se subsana? Eliminando el vicio o defecto para que pueda generar efectos jurídicos. O en otras palabras, anulable es el acto jurídico susceptible de anulación. El acto jurídico es anulable cuando el vicio no es esencial en cuanto a la persona, la finalidad o la forma del acto, y no tiene injerencia respecto al orden público o relación directa con una prohibición de la ley, siendo el acto anulable a petición de parte en sentido general. Es cuando puede ser pasible de sanción de nulidad en las circunstancias determinadas en nuestro derecho. Al acto anulable se le conoce como nulidad relativa. Y aquí hay otra diferencia: no puede ser declarada de oficio por el juez sino a petición de parte, ni tampoco por el Ministerio Público puede declarar su anulabilidad. Muy bien.
Entonces, ¿cuáles son las características del acto anulable para poder diferenciarlas del acto nulo? Entre las características del acto anulable tenemos en primer lugar que el acto jurídico afectado de alguna causal de anulabilidad se considera válido. El acto es anulable pero se considera válido y en consecuencia produce todos sus efectos deseados por las partes intervinientes mientras no se declare su nulidad. Es decir, mientras no se demande, el acto está surtiendo sus efectos, terminando la presunción de validez cuando se notifica con la copia y la demanda. Cuando ya te notifica con la copia y la demanda, ya se termina la presunción de validez, porque esas es las características fundamentales del acto anulable. Otras características: en el acto anulable existe la presunción de validez. En consecuencia, se requiere de una sentencia judicial firme que lo declare y existiendo sentencia firme. Si el acto ha sido ejecutado, cada una de las partes, una vez que dicha sentencia queda inamovible e inmutable, atiende la obligación de devolver lo que haya recibido y a reclamar lo que haya entregado. Miren, recién con la sentencia es que ya existe la obligación de devolver lo que se recibió y reclamar lo que se ha entregado. Y el artículo 22, el artículo del Código Civil, no es del 22, ahí falta un número ahí. El acto jurídico anulable es nulo de su celebración por efecto de la sentencia que lo declare. Tiene que haber sentencia. La acción de anulabilidad solo puede ser alegada por la parte interesada. Otra característica del acto anulable es que el plazo de prescripción es de 2 años. De 2 años. Entonces, si nosotros queremos diferenciar entre los actos nulos y los actos anulables, ¿cuáles son las diferencias? Una diferencia: el acto nulo prescribe a los 10 años, el acto anulable a los 2 años. El acto nulo no se confirma, el acto anulable sí se confirma. El acto nulo lo puede demandar el juez de oficio, un tercero, el Ministerio Público. El acto anulable no, solamente compete a las partes perjudicadas. Entonces, esas son las diferencias que encontramos entre el acto nulo y el acto anulable. Ahora vemos cuáles son las causales de anulabilidad del acto jurídico. En primer lugar tenemos la incapacidad relativa. La incapacidad relativa, cuando en la celebración del acto jurídico ha existido incapacidad relativa de una de las partes, puede ser demandada por quien lo favorece, es decir, por el incapaz, y hasta 2 años después de celebrada la incapacidad. Por ejemplo, incapaz relativo: un joven de más de 16 años, menos de 18, 17 años por poner un ejemplo. En consecuencia, si un joven de 17 años celebra un acto jurídico, el acto es anulable porque hay incapacidad relativa. Él puede accionar al cumplir los 18 años, teniendo 2 años de plazo para hacerlo a partir del día siguiente que cumplió los 18 años. Y aquí está quiénes son incapaces relativos, de acuerdo al artículo 44 del Código Civil, que son los mayores de 16 años que estamos viendo y menores de 18, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental, los prófugos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Es decir, que en cualquiera de estas personas que hemos indicado acá, celebra un acto jurídico, el acto jurídico es anulable porque tienen incapacidad relativa. Entonces, cuando hablamos de incapacidad relativa, el acto es anulable en cualquiera de estos supuestos que estamos indicando ahí. ¿Y a quién corresponde plantear la demanda? A los representantes legales de estos incapaces, es decir, al padre, al tutor o curador, ejercen los derechos civiles. Pero acá hay una cosa: nosotros estamos diciendo de que el acto anulable es confirmable. Miren, ¿qué sucede si un joven de 16 años y medio celebra un acto jurídico? Lo celebra, muy bien. Los padres demandan la anulabilidad, pero el acto es confirmable. Cuando el joven cumpla los 18 años puede confirmarlo. Y vale, porque él ya tiene capacidad.
O un toxicómano, alguien pide la anulabilidad, pero cuando él se cura puede confirmarlo, tiene 2 años a partir del día en que cesa la incapacidad. Un ebrio habitual, lo cura. A partir de que lo cura, tiene 2 años para confirmar el acto, porque esa es la característica de las diferencias entre el acto nulo y el acto anulable. Después tenemos acá el acto anulable por vicio resultante de error. Y aquí entramos a los vicios de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? El error, el dolo, la violencia y la intimidación. En primer lugar vamos a ver el error. El error es el falso concepto que se tiene de las personas, de las cosas o el derecho. Falso concepto, concepto equivocado, ¿ya? Y que da lugar a juicios equivocados. En consecuencia, el error es el conocimiento falso o equivocado de la verdad relativa de una cosa o de un determinado hecho, siendo un vicio involuntario del sujeto. Muy bien. Y ahí tenemos el error de hecho y el error de derecho. ¿Cuándo hay error de hecho y cuándo hay error de derecho? Hay error de hecho cuando una persona celebra un contrato, de repente con un menor de edad, en la creencia que él es mayor de edad por la contextura. Entonces ahí hay un error de hecho. Él dice, bueno, yo celebré el acto porque por la contextura del señor yo creía que tenía más de 18 años. Es un error de hecho. Pero cuando estamos ante un error de derecho, cuando uno sabe que está celebrando el negocio con un menor y él piensa burlar la ley para sacar provecho. Entonces el error de derecho consiste en no conocer o tener conocimiento equivocado o falso de las disposiciones legales al realizar determinado acto jurídico. Por ejemplo, si una persona celebra un contrato con un menor de edad, a sabiendas que está negociando con un menor de edad, suponiendo que puede omitir formalidades legales, incurre ante un error de derecho. Muy bien. La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto sin antes haber sufrido un perjuicio. La otra oficiese cumplirlo conforme al contenido. Muy bien. La anulación del acto por error no da lugar a indemnización de las partes. ¿Qué se sanciona acá? Un vicio de la voluntad. Los vicios de la voluntad son el error, el dolo, la violencia y la intimidación. Muy bien. En el error de hecho, de derecho, el acto es anulable. ¿Y por qué es anulable el acto? Porque las partes lo pueden confirmar si lo creen conveniente. Todos los actos anulables se pueden confirmar, expresa o tácitamente. Expresa cuando celebran un documento la intención de celebrarlo, y tácita cuando dejan transcurrir 2 años y no accionan. Tácitamente ya se convalidó el acto jurídico. Después tenemos otro caso de anulabilidad por vicio resultante del dolo. El dolo se define como el artificio o astucia que una parte usa contra otra, de esta manera inducirlo a que celebre un contrato y que de no haber mediado dicho engaño no se hubiese realizado. Para que el dolo sea causa de anulabilidad del acto jurídico se deben cumplir los requisitos siguientes: que el engaño sea causa determinante en la celebración del acto jurídico, que la mala intención empleada por el agente cumpla con el fin deseado sin tomar en cuenta los daños que pueda causar, y que el engaño lo utilice personalmente el agente por un representante o por un tercero, considerándose a estos últimos como cómplices del dolo. Muy bien. Entonces el dolo es considerado como el artificio o engaño que utiliza una persona para inducir al otro a la celebración de un acto. Voy a poner un ejemplo de dolo. Alguien quiere vender una parcela heriaza que no tiene nada más que piedras. Pone un aviso en el periódico. Una vez pasó un caso en Piura. Les voy a contar ese caso más o menos para que tengan una idea. Un señor puso un aviso en el periódico: vende una parcela. Muy bien. Cuesta tanto. Se presentó un comprador: quiero ver la parcela. El señor tenía una parcela heriácea, pero al costado de su parcela había una parcela que
el dueño ya la había hecho producir, tenía plantaciones, tenía su guardián, todo ahí. Y el señor conocía al guardián, y eran amigos siempre. Quiero verla. Entonces este señor inteligentemente le dice al otro, bueno, pero hoy día no puedo, tal día, tal hora puedo, vamos y la ves. ¿Ya? Llegan, su parcela estaba ahí, llegan a la otra parcela. Le dice al guardián, hola, ¿cómo estás? Que por aquí no lo deja que hable el otro. Mira que mi amigo quiere mirar la parcela. Ah, ya pasen, digo, pasaron, miró la parcela, tenía sembríos, ¿no? Se fueron. Vamos al notario a hacer la escritura de pago. Cuando el hombre fue a tomar posesión de la parcela, el guardián le dijo, esta parcela del dueño es fundamental y soy el guardián. No, me la ha vendido tu amigo que vino. No, su parcela es esa. Al costado es su parcela, pura piedra. Ahí hubo dolo, ahí anularon el acto por dolo, porque él inteligentemente lo indujo, lo engañó, le mostró otra parcela que no era la de él, pero en la escritura aparecía la de él, las medidas. No le vendió la otra, sino le vendió su parcela, pero lo hizo creer que su parcela era la del costado. En esos casos, el acto es anulable. Y esos casos se ven todos los días. Todos los días, por ejemplo, el día de hoy escuchaba ahí en la televisión, no se deje sorprender cuando lo llaman por teléfono y le dicen, señor, le estamos dando un crédito a bajo interés. Están utilizando todo lo que es para embarcarte en un contrato de mutuo. Y después te salen cobrando el 30%. Otros avisos dicen, préstamo solamente con DNI nada más. Vas, te dan la plata. Después te cobran el 30%, te dan el 90%, y si no pagas te meten bala. Eso se ve en los periódicos, eso es todo. Eso es todo. Cuando celebras un acto jurídico, el acto es anulable. Anulabilidad del acto jurídico por vicio resultante de violencia. La violencia ataca la libre determinación de una persona y consiste en la coacción física o moral que ejerce una persona sobre la otra con la finalidad de obligarla a ejecutar un acto jurídico que no quiere o no desea hacerlo. Muy bien. Violencia física. Física. También de estos casos, en el quehacer jurídico, señores, si uno pone, lo que a veces falta tiempo, si uno se pone a investigar la jurisprudencia de antaño y hasta la actualidad, de estos casos hay sobre violencia física y casos a veces con graves consecuencias. Por ejemplo, una vez un señor le dio duro a su señora, le pegó para que le firme la minuta que iban a vender la casa. Miren, la señora ya, para que no le pegue, firmó, todo, puso su huella, la vendió. Se fue. Como a los 2 días vino a pedirle perdón, mira que ya dejé sin efecto la venta, ya perdóname que estaba mareado, que no sé cuándo, ya se perdonaron. Miren, estaban viviendo ahí felices en el matrimonio. Pasan 2 años, demanda, otorgamiento de escritura pública y entrega de bien. ¿Qué había pasado? El señor, el que había vendido la casa, él sabía todo eso. Su señora no sabía. Cuando la señora quiso accionar, ya había prescrito, porque ella había firmado que la violencia ya no había ni señas de la violencia. Entonces, cuando alguien golpea a otro para la celebración de un acto, el acto es anulable. Tiene 2 años para que accione. ¿Y por qué es anulable y no nulo? Es anulable porque quien ha sido golpeado, si quiere, lo confirma el acto. ¿Por qué? Porque de esos casos hay varios, señores. Hay personas que dicen, más me pegas, más te quiero. Y entonces se presentan estos problemas. Por eso es que es un acto anulable. ¿Sí? Después hay otro caso, el caso de intimidación. La intimidación es cuando se inspira a la gente el fundado temor de sufrir un mal inminente o grave en su persona, su objeto, sus parientes, dentro de 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o los bienes de otros. Muy bien, tratándose de otras personas o bienes, corresponde al juez decidir sobre la anulación según las circunstancias.
El artículo 214 del Código Civil prescribe que la intimidación es causal de anulación del acto jurídico aunque haya sido empleada por un tercero para que no intervenga en él. ¿Cómo es eso? Miren, para que se configure la intimidación es indispensable que la amenaza sea injusta o legítima. Pues si la amenaza consiste en el ejercicio regular de un derecho, dicha amenaza es justa y legítima. Por ejemplo, si una persona es coaccionada por su nieto para que constituya como único heredero al hijo del testador, quien desconoce la amenaza, en este caso el testador puede anular el testamento realizado por la coacción del nieto tercero, con lo cual queda claro que aunque el tercero haya no estado en connivencia con una de las partes, el acto jurídico es anulable por intimidación. Repito, la intimidación es el fundado temor que ocasiona una persona contra otra para obligarla a celebrar un acto. Es decir, cuando la amenaza, la coacciona, mira que te voy a hacer esto, si no haces lo de acá. Muy bien. Y ahí hemos puesto el caso del ejemplo de un testamento cuando el nieto le dice al abuelo, mira, si tú no dejas como único heredero a mi padre, voy a matar a mi tío, por decir un ejemplo. Entonces, el abuelo de miedo elabora el testamento. Pero en el testamento no hay mayor problema porque el testamento es revocable. Una de las características del testamento es revocable, puede revocarlo en cualquier momento, pero también es causal de anulabilidad del acto jurídico por vicio de la voluntad en lo que se refiere a la intimidación. Y aquí tenemos la anulación del acto jurídico por simulación. Aquí nos referimos a simulación relativa, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de la gente. Muy bien. Sobre esta causal se discute mucho. ¿Por qué? Por lo siguiente. La simulación relativa es cuando hay un acto real, verdadero y un acto aparente. Hay un acto oculto y un acto aparente. Por ejemplo, alguien dona un bien, lo dona, realmente lo está donando, pero hay un acto aparente celebrarse que no lo dona, que lo está vendiendo. Resulta, entrega el bien inmueble, pero no recibe nada de dinero y lo pone como compra-venta, pero es una donación que le está haciendo. Hay una donación oculta ahí. Muy bien. Ahí el acto es anulable. Pero ¿cuál es el problema que se presenta acá para accionar? Ahí viene el problema. Nosotros nos preguntamos, si una persona simula relativamente una compra-venta, entrega un bien en donación, pero en la escritura pone compra-venta, cabe la pregunta, si ellos dos están de acuerdo, ¿ellos van a plantear la anulabilidad? No lo van a hacer. ¿Qué pasa si con esa simulación relativa están perjudicando a un tercero? Si este tercero acciona, ¿qué puede pasar en el proceso? Que la otra parte plantee la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. ¿Por qué? Porque va a decir, señor, en los casos de anulabilidad están legitimadas las partes que han intervenido en el contrato y usted no ha intervenido, no tiene legitimidad para obrar. Y como no tiene legitimidad para obrar, no puede accionar. Y como no puede accionar, la excepción es fundada, se anula la autor de concluido el proceso. Adiós. ¿Qué hacer? Muchos autores, entre ellos Luca de Tena, dicen esta causal es innecesaria e inútil. Y muchos piden, incluso hay tesis que dicen que la simulación relativa no debe ser acto anulable, sino acto nulo. Porque siempre quien simula no es para perjudicarse uno mismo, sino para perjudicar a un tercero. Entonces se recomienda, los estudiosos del tema se recomiendan recurrir a otra causal. Dice, aquí también puede haber un fin ilícito. ¿Cuál es el fin ilícito? Perjudicar a un tercero. Entonces, preferible mejor que demandes por otra causal de nulidad, en la cual sí puede accionar un tercero, pero no por simulación relativa, porque se corre el riesgo de que te planteen la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y automáticamente pierdes el proceso. Muy bien. Entonces,
lo mejor sería accionar por otra causal de nulidad y no de simulación relativa, pero ahí está. Ya inclusive hay algunos juristas que han pedido que ese artículo se debe modificar, es decir, se debe cambiar, no como acto anulable sino como acto nulo. Bien, después tenemos casos cuando la ley lo declare anulable. Cuando la ley lo declare anulable. Hay casos en los cuales el mismo código establece los actos jurídicos que son anulables. Como por ejemplo, el artículo 163 del Código Civil prescribe que el acto jurídico es anulable si la voluntad del representante hubiera sido viciada. Se refiere en los casos de poder, y el artículo 166 prescribe que es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo a nombre propio o de su representante. Por ejemplo, que yo le otorgue poder a una persona para que venda mi casa y él se la vende a sí mismo. ¿Por qué el acto es anulable? Porque si a mí me conviene, yo lo confirmo. Y además, el artículo 277 señala taxativamente cuáles son los casos de anulabilidad de matrimonio. Es decir, cuando la ley te señale en forma expresa qué caso es anulable y tú quieres accionar por esa causal, únicamente tienes que recurrir al artículo del Código Civil e indicarle al juez: señor juez, el acto es anulable porque lo dispone así el artículo tal. Como por ejemplo en el caso de nulidad de matrimonio, ahí hay una causal, dice: de quien no se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales por una causa pasajera, de quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente. Como por ejemplo que una persona se case, la vez pasada lo contaba de manera de chiste, que una persona se casa con una señorita simpática y cuando ya se van al lecho se comienza a sacar las pestañas postizas, los dientes postizos, los ojos postizos, todo, y al final el hombre salió corriendo. Ahí estamos ante un caso de anulabilidad. Después tenemos otra causal. Aquí entramos ya a la ineficacia del acto jurídico. La ineficacia del acto jurídico, conocida también